Bueno, vamos a arrancar con lo que es la flexibilización de la cuarentena. Obviamente, lo dijo el viernes el presidente, en esta foto política junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, una foto que evidentemente era necesaria, digamos, mostrando consenso político de cómo se sigue de ahora en más con la cuarentena, pero una flexibilización de la cuarentena forzada, presionada por la situación económica que venimos describiendo, que es verdaderamente calamitosa. Hay un derrumbe de la economía en muchos sectores peor a la peor crisis de la historia argentina, que es el año 2002, pero una apertura que tiene sus riesgos. Evidentemente, ahí se mostró consenso político entre Larreta, Fernández y Kicillof respecto a que iban a avanzar en esta apertura y flexibilización de la economía por sectores. Ahora vamos a contar, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cómo funciona eso. Unas 650 empresas también que se están autorizando a partir de esta semana para funcionar. Básicamente el sector automotriz, que estaba totalmente parado. El mes pasado se fabricaron 0 autos y ahora empieza a funcionar. Las dudas de qué pasa con el comercio, que es fundamental para empezar a mover a la economía. Si vos prendés los motores solo de la producción, y bueno, muy lejos no vas a llegar. Es fundamental el comercio para poder vender, sobre todo teniendo en cuenta que hay un mercado internacional también en caída, en depresión, es decir, que el sector externo tracciona, las exportaciones traccionan muy poco. Pero lo que les quería resaltar es que estamos en el momento tal vez más difícil desde el punto de vista de las decisiones políticas que tienen que tomar tanto el presidente como los gobernadores, ¿no? Acá, en el área metropolitana, Larreta y Kicillof. ¿Y por qué es el momento más difícil? Porque, bueno, una cosa es hacer el cierre, la cuarentena, que, como siempre decimos, en el caso de la Argentina se hizo prematuramente, y la verdad que los indicadores de fallecidos o todos los indicadores del sistema de salud muestran una situación mucho mejor respecto a otros países que lo hicieron más tardíamente. E incluso países que en la región lo hicieron antes que la Argentina, como el caso de Paraguay, que lo hizo 10 días antes, muestra indicadores todavía mejores que los de la Argentina. Pero está claro que en el caso de la Argentina se tomó una decisión que fue correcta y que de alguna manera, aunque era difícil de tomar, bueno, era todo para ganar en el primer momento, que era tratar de frenar los contagios. Lo que estamos viendo hoy es no solamente las consecuencias de esa cuarentena forzada por la política sanitaria, que es el derrumbe estrepitoso de la economía, y la necesidad de alguna manera de empezar a encender algún motor de la economía para evitar una depresión económica mayor, y sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina tiene instrumentos desde el punto de vista de la política pública para asistir a distintos sectores que son bastante flojitos y bastante ineficientes. Y ahora vamos a hablar un poco de todas las críticas que hay de qué pasa con los créditos, el ingreso familiar de emergencia, qué pasa con el pago de salarios por parte del Estado, y hay evidentes demoras en distintos sectores. Pero más allá de eso, se empieza a flexibilizar y también se hace esa flexibilización con carácter productivo en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, en un momento donde hay efectivamente riesgos desde el punto de vista sanitario. Porque algunos indicadores marcan efectivamente una mejora y una situación tranquilizadora, pero hay también indicadores desde el punto de vista sanitario que son alarmantes. Y eso lleva a que, por ejemplo, tanto el presidente Alberto Fernández haya dicho en las últimas horas que así como ahora está dispuesto a ir abriendo gradualmente la economía, no va a tener problema en volver a cerrarla si esto se desmadra o si hay complicaciones desde el punto de vista de la disparada de contagios. Y en el caso de Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido todavía más contundente Larreta. Larreta ha dicho en las últimas horas, no jugamos todo. Es decir, esta apertura tiene sus riesgos,
ha dicho Larreta, y no jugamos todo con esta apertura. Y también en línea con lo que dijo Alberto Fernández, dijo, bueno, que si efectivamente o no hay una responsabilidad social o ven que efectivamente aumentan los contagios, va a haber un marcha atrás. Fíjense, Larreta, si la gente no cumple, volvemos para atrás. Estuvo hoy con Antonio Laje. Pero fíjense, de hecho, los datos en la ciudad de Buenos Aires y las curvas de por qué se toma esta decisión entre Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Bueno, estas son las curvas que, como siempre, hace el contador Martín Barrionuevo, que la verdad que son muy ilustrativas. Y fíjense la curva promedio de contagios, que es la barra negra, es decir, total área metropolitana en los últimos 15 días. Esto es la duplicación, el tiempo que tiene que pasar para que se dupliquen los contagios. A mediados de abril, cada 12 días se duplicaban los contagios en el área metropolitana. Hoy, Capital y Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 23 días de duplicación, es decir, cada 23 días se duplican los contagios. El presidente dijo que el umbral para poder autorizar actividades eran 25 días, pero bueno, se decide en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires empezar a abrir gradualmente algunos sectores con 23 días de duplicación de los contagios. Pero atención, porque fíjense, esta línea amarilla es la línea de la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, hacia la tercera semana de abril estábamos que los contagios se duplicaban, no se ve bien, está acá en amarillo, cada 21 días. Y hoy la ciudad de Buenos Aires está que los contagios se duplican cada 15,8 días, cada 16 días. Es decir, hoy la ciudad de Buenos Aires, en términos del ritmo de duplicación de los contagios, está peor de lo que estaba en la tercera semana de abril. En el resto de la provincia de Buenos Aires, no, en la tercera semana de abril se duplicaban cada 12 días, hoy se duplican cada 20 días en el área metropolitana. Pero atención con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué pasa esto en la ciudad de Buenos Aires? Que es algo que ven con mucha preocupación tanto Larreta, Santilli, como todo el equipo de salud de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, el otro día, en esa conferencia de prensa, el que puso más énfasis en decir que la cuarentena sigue hasta el 24 de mayo y que se va a ir habilitando, después lo explicó y ahora lo va a contar Carlos González Prieto, un cronograma muy gradual y cuidadoso de apertura de actividades, de comercios, de actividades productivas y de servicios en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué estos indicadores que muestran que al contrario, que en vez de espaciarse cada vez más el número de contagios en la ciudad de Buenos Aires, estamos peor de lo que estaban en la tercera semana de abril? Es decir, que en menos tiempo se duplica el número de contagios. Porque lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 10 días en la ciudad de Buenos Aires, es que se han disparado los contagios en las villas y en los geriátricos. Atención con eso. Y obviamente eso dispara... por favor, tenemos el cuadro anterior porque es más difícil explicar lo de la barra. Fíjense estos dos datos de lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. No, hay un número que pasamos como un cuadro y no lo recuerdo exactamente el número. El cuadro de lo que ha pasado en los últimos 9 días en la ciudad de Buenos Aires en términos de aumento de contagio. Fíjense, en la Villa 31, esto es los últimos 9 días, el número de contagiados pasó de 51 a 373. 554% de aumento. Y en el caso del total de los barrios vulnerables que tiene la ciudad de Buenos Aires, el número de contagiados pasó de 124 a 519, más 319%. ¿Y qué significa esto? Y ahora sí podemos ver el gráfico que estábamos mencionando. Bueno, lo que significa esto, fíjense, esto es en la Villa 31. El 30 de abril había 57 casos, hoy hay 373. Esto significa que cada 3 días se duplica el número de casos en la Villa 31, cada 3 días se duplica. Y en el resto de los barrios vulnerables había 124
y ahora hay 519. ¿Esto qué significa? Que cada 4 o 5 días se duplican el número de casos en los barrios vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires. Atención con este dato, porque esto puesto en el cóctel del promedio de la Ciudad de Buenos Aires muestra que en la Ciudad de Buenos Aires y la cosa no está mejor que lo que estaba hace 15 días, sino que no solamente crecen los casos, sino que crecen a una tasa bastante acelerada. Y de hecho, fíjense el último parte, ayúdame Álvaro, el último parte respecto a contagios diarios, estamos en los últimos 2 o 3 días con contagios diarios que han subido un escalón, que ya están arriba de los 260 casos diarios. Cuanto hace poco estábamos estabilizados alrededor de los 130 casos diarios y todos los días más o menos aparecía ese número. Bueno, lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 días, de hecho desde que el viernes el presidente dio la conferencia de prensa, es que los casos diarios están en 260 y gran parte, por lejos, gran parte de esos casos diarios vienen de la provincia de Buenos Aires, perdón, de la ciudad de Buenos Aires. De los 260 casos de las últimas 24 horas, más de 160 son en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, la ciudad de Buenos Aires está testeando mucho más. Bueno, pero más o menos con los mismos instrumentos hay un indicador que está sonando algún tipo de alerta. En ese contexto hay una decisión política de flexibilizar la cuarentena. Obviamente una decisión política muy forzada por el derrumbe enorme de la economía. Tiene sus riesgos, lo ha dicho el propio Horacio Rodríguez Larreta, nos jugamos todo, esto tiene sus riesgos. Bueno, por eso es el momento más difícil. Ver cómo se hace de ahora en más para mantener los resultados sanitarios y lograr mínimamente que la economía empiece lentamente a recuperarse.